Bueno, yo acá ya empecé la tercera vuelta del diseño. ¿Listo? Esta es la parte del rombo. Acá adelante un poquito. Estas son las patas de la flor. Y acá les voy a mostrar qué fue lo que hice. ¿Listo? Entonces, recuerden que estamos haciendo corridos. Para ampliar el rombo, estamos haciendo corridos los dos amarillos. Entonces, yo acá tapé la cruz en negro y estoy haciendo dos amarillos sobre negro. Dejé dos amarillos, dos negros libres para poder hacer los dos amarillos. Acá voy a hacer todo negro encima de los amarillos, encima de los dos negros y encima de estos amarillos. En total me quedan 6 negros. ¿Listo? Que esta es la parte del rombo. 6 negros. Voy a hacerle dos amarillos que van sobre negros para que quede el rombo corrido. Listo. Voy a hacer todo negro sobre los negros. 2, 3, 4, tengo 5 negros hasta llegar al amarillo. Acá voy a tapar los dos amarillos, serían 7 negros, 8, 9, 10 y 11, porque acá en el rosa no necesito correrlos. El rosa se está corriendo es para este centro. ¿Listo? Entonces ahí sí hago todos los negros. Me salieron 11 negros. Acá voy a hacer los rosados. Recuerden que los rosados los estamos aumentando pero hacia adentro. Entonces tenemos 2, 3, 4 rosas y como los estamos aumentando hacia adentro, vamos a hacer 2 rosados más sobre negro. ¿Listo? Ahí lo aumentamos de 4 a 6. ¿Listo? Así nos quedó. Entonces ahora voy a colocar los dos negros. 1, 2 negros, solamente me caben esos dos negros, ya que acá también tengo que aumentar el rosa, entonces tengo que dejar 2 negros libres. ¿Listo? Tenemos que estar muy pendiente de estas cositas. Entonces 1, 2 rosados sobre negro y voy a hacer los 4 rosados que tengo acá. Listo, así me quedan las dos patitas de la flor y voy a tapar todo esto en negro, todo, y ya sabemos, dejamos acá 2 puntos de negros libres para ampliar el rombo como hicimos acá. Eso es todo. Entonces acá nos salen 11 negros, acá 11 negros, acá 11 negros y ampliamos el rombo. ¿Listo? Y así vamos a continuar esta vuelta. Ya de todas maneras les voy a enseñar cómo va la otra para que ustedes también puedan adelantar. ¿Listo? Si tienen alguna duda, escríbanme por favor. Bueno, yo acá terminé la vuelta. Como les expliqué, este es el rombo, estas son las patitas, este es el rombo, estas son las patitas, este es el rombo. Porque ya esta cruz no la estamos haciendo en esta vuelta. Sí la vamos a hacer, pero más adelante. ¿Listo? Entonces acá en el rombo yo ya voy a empezar la siguiente vuelta. Quería mostrarles. Recuerda que les dije que acá quedaban 11 puntos, acá 11 puntos, acá 11 puntos. Tengan cuidado porque suele pasar de que les falta puntos. Si por alguna razón les llega a faltar un punto, entonces hacen el aumento. Porque es que cuando trabajamos puntos negros es posible que se salten algún punto. ¿Listo? Entonces sí es bueno que cuenten que si aquí les quedó 11, aquí también tiene que quedarles 11, aquí 11 y así todo. Tiene que quedarle los 11 puntos. Porque si no les va a hacer falta luego. Entonces sí es bueno que cuenten desde el principio, desde las primeras vueltas,
para que más adelante no les vaya a faltar los puntos. ¿Listo? Entonces, si les hace falta un punto, auméntenlo, no pasa nada. Acá recuerden que hacíamos los puntos negros y dejamos 2 negros libres para los 2 primeros negros. ¿Listo? Ya que los estamos haciendo corridos, estamos abriendo el rombo. Acá voy a hacer 2 negros sobre amarillo, 2 negros sobre negro, y acá ya voy a meter el color, que en este caso el color que voy a meter acá va a ser este color salmón. ¿Listo? Entonces este color salmón, el que usamos acá y acá, lo vamos a meter acá. ¿Listo? Voy a hacer solo 2 puntos de color salmón y voy a hacer 4 negros, que van a quedar 2 sobre negro, 2 sobre amarillo. ¿Listo? Ahí. Y así voy a ampliar el rombo. Ahora les voy a mostrar otra cosa acá, ya que acá también cambia, porque voy a hacer la patita de la flor. Acá tengo 2 negros encima de amarillo y voy a hacer los 2 amarillos corridos. No pueden olvidarse de hacer estas, porque esto es lo que forma la línea del rombo. Bueno, acá tengo que dejar 6 puntos negros para la patita. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que solo puedo hacer 1, 2, 3 puntos negros. ¿Listo? Entonces voy a hacer 1, 2, 3. Y acá voy a hacer los 6 rosados, que es otra de las patitas. Recuerden jalar el hilo cada vez que vayan a tejer con él. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí hice mis 6 rosados. Acá tengo que hacer 2 negros encima de los 2 primeros rosados y voy a hacer 4 rosados. 1, 2, 3 y 4 rosados. Estos 2 negros hacen parte de una línea, entonces estos 2 negros no me los puedo saltar nunca. Siempre tengo que hacerlos, ya que hacen parte de la línea del centro de la flor. ¿Listo? Entonces no lo podemos saltar. Sí, es muy importante que lo hagan. Acá ya sabemos que si aquí metí 2 negros en los 2 últimos rosados, entonces acá solo voy a hacer 4 rosados para hacer lo mismo, meter 2 negros en los últimos 2 rosados. Listo. 1 y 2 negros en los 2 últimos rosados. Así como quedó acá, así mismo nos tiene que quedar acá. Entonces ahora vamos a hacer estos 6 rosados acá sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ahí me quedaron los 6 rosados sobre negro. Acá tenemos claro que no podemos hacer todos los negros porque tenemos que dejar 2 negros. Entonces solamente nos queda 3 negros acá para que nos queden los 2 negros libres, donde voy a empezar a abrir nuevamente el rombo. Recuerden jalar siempre la hebra un poquito para que por dentro no se me vaya a estar recogiendo. 1, 2. Ahora voy a hacer todos los negros que hice acá. Listo. Entonces como es este mismo rombo,
puedo fijarme cómo lo hice y con eso hago lo mismo. Entonces hice 4 negros, 2 salmón, 4 negros, pues voy a hacer lo mismo. 4 negros, y 2 salmón. Lo mismo, jalo un poquito la hebra, no necesariamente mucho, un poquito solo para que no me quede recogida, y hago los 2 salmón. Y voy a repetir exactamente esto mismo. Entonces luego 4 negros, 2 amarillos, 3 negros, los 6, los 2, así. ¿Listo? Entonces así va esta vuelta y ya nos vemos para comparar y checar cómo nos está quedando. Yo aquí ya terminé la vuelta. Mire, así nos quedó esta vuelta con los bracitos de los pétalos de la flor. ¿Listo? Acá ya hice los 2 verdes corridos, los 4 negros. Recuerden que tiene que quedar 4 negros. Y acá voy a correr los 2 salmón. Uno y 2 salmón que quedan sobre negros, y en los 2 salmón que quedan libres voy a hacer 2 negros. 1, 2 negros, y vuelvo y hago los 2 salmón. Y hago los 4 negros. 1, 2, 3 y 4. Y hago los 2 amarillos. Para que queden corridos. 1 y 2. Y acá voy a hacer los negros corridos. Entonces voy a hacer un negro sobre negro y voy a hacer 2 negros sobre rosado. Listo, así nos va a quedar. Y voy a hacer los mismos 6 rosados, pero también van a quedar corridos. Recuerden jalar un poquitito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tengo mis 6 rosados, los mismos 6 que hice abajo, ya que me quedaron 2 sobre negro. Y acá voy a correr los 2 negros. 1, 2. Y me queda solo para hacer 2 rosados. 1, 2. Recuerden que estos negros siempre los vamos a hacer, ya que es la línea del centro de la flor. Ahí. Y como acá hice 2 rosados al principio, bueno, al final, entonces acá al principio voy a hacer lo mismo. Los 2 rosados, 1, 2. Voy a hacer los 2 negros, 1, 2, y voy a hacer los 6 rosados. Recuerden que igual me quedan 6, ya que los primeros los vamos a hacer sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago los mismos 3 negros que me quedaron acá. Eso mismo voy a hacer acá. 1,
2 y 3. Y me tienen que quedar 2 negros libres porque ahí es donde voy a empezar los amarillos del rombo para que el rombo siga corrido. Y ahí estoy empezando el rombo. Hago lo mismo que hice acá, lo hago acá y voy a repetir lo mismo en la flor. Miren, ya tenemos los dos primeros pétalos de la flor. Estos son los otros dos de lado y ya vamos a continuar para que vean cómo avanzamos. ¿Listo? Bueno, así ya me está quedando la mochila. Quería mostrarles que he encocado ya un poquito, no mucho, pero sí, ya tomó la forma de platón. Ya empezó a subir bastante. Así se las muestro. Mire, combina perfectamente el fondo con la parte de arriba. Está quedando hermosa. Y les voy a mostrar cómo va esta otra vuelta. ¿Listo? Ya les expliqué esta vuelta. Si se dan cuenta, ya tenemos 4 patitas de nuestra flor. Acá en este rombo, ya saben, vamos a abrir el salmón como en la anterior. Lo mismo, 2 salmón sobre negro, 2 negros sobre el salmón, y sobre estos 2 negros ya le voy a meter este azul. ¿Listo? Quiero incluirle ese azul en el rombo. Ahora seguimos 2 salmón. No, ahora se siguen, son 2 negros encima de salmón. ¿Sí ven? Porque toca prestar mucha atención. Van los 2 negros sobre el salmón. Ahora sí, los 2 puntos salmón. Y así abrimos el rombo. Los 4 negros que están 2 sobre negro, 2 sobre amarillo, y vamos a hacer los amarillos corridos así. Uno, 2 amarillos, y ahora vamos a hacer corridos los negros, 1 sobre negro y los otros 2 sobre rosado. Listo. Y acá vamos a hacer los rosados, que todavía son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya acá encima de los rosados ya no va rosado, ya quedan 2 negros. Listo. Y acá le voy a hacer el centro salmón, que este sería el centro de mi flor. Listo. Entonces le voy a hacer un centro salmón y hago los otros 2 negros sobre rosado, así como quedó a este lado. Otra vez hago los 6 rosados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosados, y me quedan los 2 negros libres.
los dos rosados para hacer los dos negros. Listo. Entonces 1, 2 y hago uno más. Recuerde que acá siempre hemos hecho los 3, seguimos haciendo los 3. Acá ya llegamos donde está el rombo. Entonces voy a hacer los dos amarillos del rombo y voy a hacer lo mismo que hice acá. 4 negros, 2 salmón, 2 negros, 2 azules, 2 negros, 2 salmón, 4 negros y así se va ampliando el rombo. Listo. Acá ya tenemos el centro de la flor y tenemos sus pétalos. Mire que ahora sí tomó forma de flor. Entonces ya nos vemos para continuar. Yo voy a adelantar esta vuelta y ya miramos que sigue.